En este tema vamos a conocer los procesos y teorías de la persuasión retórica. La influencia persuasiva es uno de los efectos más estudiados en el ámbito de la investigación de comunicación. De hecho, un gran porcentaje de los contenidos mediáticos está diseñado con el objetivo de persuadir. En los medios de comunicación, un 60 o 70% de su espacio se reserva a mensajes persuasivos. En el caso de la televisión, según reflejan diversos estudios, el 25% del tiempo de emisión es publicidad. El estudio de la persuasión forma parte del campo de influencia social intencionada, frente al análisis tradicional de los medios de comunicación, centrado en resultados no esperados ni planificados. Por eso, a menudo, la investigación en este campo ha sido considerada el lado oscuro de las ciencias sociales, debido a su poder de influencia en la efectividad de la propaganda manipulativa. Por tanto, cuando hablamos de persuasión de masas, nos estamos centrando en el estudio de las comunicaciones publicitarias en el contexto de los medios de comunicación. La mayoría de definiciones de publicidad remiten a formas de comunicación persuasiva, a un tipo de comunicación que busca modificar actitudes hacia productos, ideas, servicios o instituciones. Cuando se analiza la persuasión publicitaria, el foco principal es el impacto actitudinal, el cambio de preferencias, por ejemplo, hacia una marca. En definitiva, persuadir significa, de forma muy resumida, influir en el cambio de actuación, sentimientos o pensamientos de otra persona o colectivo a partir de un estímulo dado, por ejemplo, un anuncio, una campaña. Esta persuasión puede darse en diferentes situaciones de influencia social que pueden ser las siguientes. Individualizadas, es decir, cuando el número de personas implicadas es pequeño, en un contexto interpersonal de comunicación cara a cara. En contextos donde la influencia se dirige a un colectivo amplio y se establece una relación más impersonal que en el caso anterior, por ejemplo, en conferencias, mítines, charlas. Y por último, la influencia social a través de los contenidos de comunicación de masas, que puede alcanzar a millones de personas simultáneamente. Más allá de estos posibles escenarios de influencias en creencias y actitudes, exactamente ¿a qué consideramos persuasión? Según Perloff, es una actividad o proceso en el que un comunicador intenta inducir un cambio en las creencias, actitudes y conductas de otra persona o grupo de personas mediante la transmisión de un mensaje y en un contexto en el que el receptor tiene la posibilidad de aceptar o rechazar recomendaciones que se le proponen. Entonces, ¿cuáles son las principales características de la persuasión y en qué se diferencia de otros medios de influencia social? En primer lugar, en la posibilidad de rechazar la recomendación, que no se da en otros procesos de influencia social. En segundo lugar, la intención explícita de influir. Esto sería diferente a otros procesos de influencia asociados, por ejemplo, a la televisión, como el cultivo de creencias. Y por último, internalizar las recomendaciones propuestas o las opciones. La persuasión implica un cambio afectivo o cognitivo que tampoco se da en otros procesos de influencia social. El primer estudio sistemático sobre la persuasión es el desarrollado por Carl Hovland en la Universidad de Yale. La primera etapa de investigación de Hovland se produjo durante la Segunda Guerra Mundial y tenía como principal objetivo evaluar la eficacia de las películas de instrucción y adoctrinamiento a las que eran expuestos los soldados del ejército norteamericano. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Hovland centró sus investigaciones en el campo de la persuasión, tratando de entender cómo funciona la persuasión y cómo potenciarla. Los films de orientación se consideraron el medio más eficaz para formar e informar a los nuevos soldados en un periodo breve de tiempo. Fueron desarrollados por el director Frank Capra en formato documental. Capra produjo una serie de 7 documentales de 50 minutos de duración bajo el título Why We Fight, en los que explicaba la historia de la Segunda Guerra Mundial, el auge del fascismo en Italia y en Alemania. Y se buscaba promover actitudes favorables hacia la guerra, generando resentimiento hacia el enemigo y fomentando el espíritu de lucha. La evaluación del impacto de estas películas de instrucción se hizo de forma sistemática y objetiva por una unidad especial del Departamento de Guerra, la División de Educación e Información, que contó con la colaboración de investigadores sociales muy prestigiosos, entre los que destacan Hovland. Estos investigadores elaboraron el informe que recogía los principales resultados de este programa de investigación.
Mediante diseños experimentales que garantizaban el control de la exposición a los documentales y a la evaluación de los mismos y sus efectos, Hovland y su equipo observaron que el impacto actitudinal de los documentales propagandísticos era limitado. Permitían el aprendizaje de información factual, pero el cambio de actitudes estaba moderado por variables relacionadas con la audiencia y con el tipo de mensaje. Desde esta perspectiva, el proceso persuasivo se plantea como un conjunto de 4 etapas previas a la aceptación del mensaje. Prestar atención, comprender los argumentos y, si se pretende un efecto a largo plazo, debe darse una atención del mensaje. La segunda etapa de investigación de Hovland se produce al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En este caso, Hovland y su equipo parten de la teoría del aprendizaje para explicar la persuasión. Según su perspectiva de estudio, un mensaje persuasivo tendrá éxito a la hora de cambiar las actitudes en la medida en que sus argumentos promuevan un cambio de creencias en el receptor. Concretamente, es necesario que el receptor perciba que adoptar la posición defendida por el mensaje le resultará reforzante. De esta forma, el cambio de actitudes se entiende como un proceso de aprendizaje similar al que se produce cuando se adquiere un hábito. Desde esta perspectiva, el proceso persuasivo se plantea a partir de 4 etapas. Prestar atención al mensaje, que se comprendan los argumentos ofrecidos en ese mensaje, aceptarlo, y si lo que se pretende es que haya un efecto a largo plazo, además, debe retenerse ese mensaje. De este modo, se considera que el aprendizaje del mensaje persuasivo es un elemento crucial para que se produzca el cambio de actitud. La investigación actual ha puesto de manifiesto que existe una relación débil entre el aprendizaje del contenido del mensaje persuasivo y un cambio de actitud. El recuerdo de estos detalles del mensaje persuasivo no es un factor determinante para que se produzca un cambio de actitud. Por ejemplo, una persona expuesta ante una campaña anti-SIDA podría adquirir o aprender una nueva información sobre vías de transmisión de VIH, pero al mismo tiempo no modificar su actitud ni su comportamiento y seguir teniendo relaciones sexuales de riesgo porque piensa, por ejemplo, que está protegido contra ese tipo de desgracias o porque minimiza simplemente el riesgo de contagio. Junto con los factores señalados, Hovland y su equipo también estudiaron los factores que determinan que un mensaje persuasivo fuera eficaz a la hora de cambiar actitudes. Y para ello analizaron variables como la fuente, es decir, quién dice el mensaje en sí, qué es lo que se dice, el canal comunicativo a través del que se transmite el mensaje y las características de la audiencia. Las características de la fuente son las que se observan en el comunicador, como el sexo, edad, movimientos corporales, la expresión facial. También aluden a características sociales como poder y estatus social, así como rasgos de personalidad como la credibilidad o el atractivo. Los 2 factores de la fuente más estudiados son estos 2, la credibilidad y el atractivo. Se ha comprobado que cuanto más creíble es una fuente, mayor es el efecto en el cambio de actitud, pero también se ha estudiado que la credibilidad de la fuente puede disminuir con el paso del tiempo, un efecto que se conoce como efecto de adormecimiento y que se explica porque con el paso del tiempo se produce un olvido gradual de la fuente del mensaje, pero no del contenido. En cuanto al atractivo, según varios resultados de investigaciones al respecto, son más persuasivos los comunicadores con más atractivo físico. En cuanto a las características del mensaje, se ha investigado mucho sobre los factores del mensaje que hacen que resulte más persuasivo. Y uno de los aspectos más estudiados es la eficacia del miedo para producir cambios de actitud y comportamientos en las audiencias. Este tipo de comunicaciones persuasivas, basadas en el miedo, están diseñadas para impactar afectivamente en la gente y para que acepten una serie de recomendaciones. Son muy habituales en campañas relacionadas con aspectos de salud, frente al tabaquismo, por ejemplo, o recientemente con el coronavirus. También son frecuentes en el ámbito de la política, para resaltar los aspectos negativos del adversario. Las teorías más actuales sobre persuasión se centran sobre todo en conocer cómo y por qué se produce el cambio de actitudes.
El estudio de estos procesos se ha abordado desde diferentes perspectivas: la teoría de la respuesta cognitiva y el modelo heurístico sistemático o el modelo de la probabilidad de elaboración. La primera perspectiva plantea que la audiencia cambiará de actitud tras evaluar conscientemente los argumentos y mostrar un claro acuerdo con los mismos. Desde la segunda perspectiva se plantea que puede haber un cambio de actitud sin que sea necesario evaluar en profundidad los argumentos ofrecidos, debido a otros procesos. En este sentido, el modelo de probabilidad de elaboración, planteado por Petty y Cacioppo, integra los modelos estudiados anteriormente y es uno de los principales marcos de referencia para explicar el proceso de persuasión. El modelo de probabilidad de elaboración plantea dos caminos diferentes o rutas para el cambio de actitud a partir de comunicaciones persuasivas. Son las siguientes: la ruta central. Este camino implica que el receptor haga una evaluación crítica y exhaustiva del mensaje, es decir, mediante un proceso racional, consciente y controlado. Y por otro lado estaría la ruta periférica, que hace referencia a un tipo de procesamiento del mensaje persuasivo más rápido, superficial y automático, centrado en claves periféricas, es decir, en el contexto del mensaje en vez de en el propio mensaje. Estas dos rutas son los dos extremos del denominado continuo de elaboración. Petty y Cacioppo utilizan el término elaboración para indicar hasta qué punto una persona piensa en los argumentos relevantes que contiene un mensaje. En este sentido, la elaboración se equipararía a reflexión. La probabilidad de que se produzca dicha reflexión o elaboración depende de la motivación y de la capacidad para procesar el mensaje. Puede darse una situación de alta probabilidad de elaboración cuando la motivación y la capacidad para procesar una comunicación persuasiva es alta. La probabilidad de elaboración también será alta y habrá un proceso de reflexión y evaluación sobre los mensajes, estableciéndose una actitud hacia el tema, que podrá ser positiva o negativa. Por otra parte, cuando la motivación y la capacidad para procesar es baja, la probabilidad de elaboración o reflexión también será baja. Se activará una ruta periférica de procesamiento y el receptor no evaluará los argumentos del mensaje. Se guiará por esas señales periféricas, es decir, en el contexto del mensaje. Y en este caso, el receptor podría cambiar de actitud basándose en señales periféricas, como por ejemplo el aspecto de quien difunde el mensaje o su credibilidad. Las investigaciones que se han desarrollado para contrastar la hipótesis planteada en el modelo de probabilidad de elaboración han analizado tres aspectos relevantes. Comprobar de qué forma cada factor relacionado con la motivación y la capacidad influyen en la actitud y en la elaboración. Comprobar cómo en condiciones de baja probabilidad de elaboración las señales periféricas resultan determinantes para que se produzca la persuasión. Y por último, estudiar qué diferencias pueden existir en el caso de que la persuasión se dé a través de una ruta central periférica. Para realizar estos análisis y comprobaciones, las investigaciones planteadas desde este modelo se desarrollan creando mensajes que presentan diferentes niveles de calidad en sus argumentos, manipulan variables que consideran relevantes para que se produzca la persuasión, las que afectan a motivación y capacidad. Y además se manipulan aspectos relacionados con la propia fuente, relacionadas, por ejemplo, con el atractivo o credibilidad, con el mensaje, como por ejemplo con la longitud, o la audiencia, el estado de ánimo, por ejemplo. Veamos un ejemplo de cómo se plantean las investigaciones desde este planteamiento. Dos grupos de sujetos reciben el mismo mensaje, en este caso sobre aspectos positivos de un aceite para coches. En uno de los casos, el mensaje se atribuye a un mecánico que tiene muchos años de experiencia, es decir, alguien experto y por tanto más creíble, y el otro se atribuye a una persona cualquiera de la calle que habla sobre el mismo producto como un usuario. Es por tanto una fuente inexperta y menos creíble. Además se manipulan aspectos como la calidad de argumentos del mensaje y la mitad de los sujetos reciben la versión del mensaje de baja calidad. El mensaje de alta calidad hace referencia a aspectos más importantes del producto, como el funcionamiento del motor con ese aceite.
y la comunicación de baja calidad se centra en aspectos menos valorados, como por ejemplo que es la marca más vendida del mercado. En este caso, los sujetos de alta probabilidad de elaboración serían a los que les interesa todo lo relacionado con el mundo del motor y están al día del tema y del sector. Y los sujetos con baja probabilidad de elaboración serían aquellos a los que no les interesan mucho los coches, pero que los utilizan por necesidad. En este caso, si los sujetos están muy implicados, es decir, si están al día sobre todos los aspectos sobre coches, será muy complicado persuadirlos. Sin embargo, los sujetos menos implicados, al no tener motivación, no prestan atención a los mensajes ni reflexionan sobre ellos en profundidad y pueden ser persuadidos por aspectos periféricos como la credibilidad de la fuente o la opinión de los expertos.